Bueno, pois moi boa tarde a todas e todos. Agradezco-vos moito que estedes aquí para acompañarnos na presentación do último libro de Concha López Llamas, que teño aquí á miña dereita. Escoítase. Aquí temos o libro de Concha, Yo ecofeminista, vivencias e pensamentos en diálogo transformador. Quero dicir... Ahora máis cerca. Igual non acercarse tanto, verdad? Non te acerques moito. Así algo... Bueno. Hasta ahora escoitouseme, non? Sigo a partir de aquí. A min personalmente gustame moito que o colectivo ao que eu dedico tanto tempo, que é Ecoloxistas en Acción, pois publique libros como este, pois con autoras deste nivel, porque sei que isto vai axudar a... vai ser unha ferramenta fundamental para os activistas e as activistas, ecoloxistas e ecofeministas, que vamos a encontrar aí pois unhas referencias que nos van a axudar moito a non ter que buscar moitísimos datos, senón que vai ser unha facilitadora de recursos, de referencias de onde buscar calquer tema dos que hoxe máis nos preocupan e temos nas nosas axendas. Paso a falar un pouco de ela, que a teño aquí, a miña dereita, decir que naceu en Madrid, que o seu territorio emocional, en cambio, se encontra na comarca zamorana da Carballeda, e que nela se enraiza para fortalecerse e proxectarse sin límites mentras dialoga desde a ciencia, a filosofía e tamén desde o corazón, con todo o que pode vislumbrar. Ela é bióloga, catedrática de Ciencias Naturais, activista e escritora. Eu diría que por encima de todo, activista. Durante moitos anos contribuiu á divulgación científica e didáctica. Entre a súa recente obra narrativa destacan Bajo el dominio del río Negro, de 2011, La piel restaurada, de 2012, Beatriz y la loba, de 2014, Espejo lobo, 2018. En todas elas mostra un compromiso hacia as reivindicacións ecoloxistas, feministas e animalistas. Todos eles foron un éxito e eu estou convencida que este vai a ser o maior de todos. E xa vos deixo, tamén comparto mesa con Puri Caldelas, concelleira de Medio Ambiente, e xa vos deixo con ela. Gracias, Nel. Bueno, pois boas tardes a todas e a todos. Eu vou falar, eu son Puri Caldelas, concelleira de Medio Ambiente, Benestar Animal e Desenvolvemento Rural. Pero, hoxe vou falar, como a xente que me conocedes, xa sabedes que son activista, pluriactivista. Estou metida en todos os fregados, que se dice aquí. Son ecoloxista, son feminista, despois de ler o libro son ecofeminista, son vegana, son animalista, antiespecista, como hai xente que me dice telas todas, pois eu teño isto, é con orgullo. Entón, síntome moi identificada contigo neste libro. Antes de nada, agradecer a presencia a Concha López Llamas en nombre da Biblioteca Municipal e do Concello de Verín, por estar aquí, que é unha honra terte aquí con nós. Dende a Biblioteca, dende o Concello de Verín, tamén darlle gracias a Vicente e a Aurora por facer posible, e a Xosé Ramón Reigada, que sin el tampouco isto non sería posible. Isto empezou sobre o 9 de agosto, que tiveches a presentación en Puebla de Sanabria. Entón, temos un grupo de ecoloxistas en acción galego-transmontano. Entón, Xosé Ramón puxo unha captura de pantalla que iba a presentación.
creo que lle contestei xa no momento, eso quero en Verín. Eso quero e quero xa. E, bueno, despois, 2 meses despois, pois, fíxose realidade. E, claro, antes de presentar, que eu xa solo que a portada xa me atraía, digo, no, quero, pedinlle prestado o libro a Xosé Ramón, e digo, bueno, vou mirar, vou no ojear, non, para ver de que vai. Non fun capaz de ojealo, me lo leí de pé a pá, imposible, o sea, xa cando vexo que o prólogo é de Alicia Pouleo, que, bueno, fai uns meses xa lera un dos seus libros en claves ecofeministas, entonces xa digo, bueno, vou vos ler un nada, a miña a presentación vai ser super breve, porque quen ten que falar é ela, que é a que fala ben, que eu non falo ben. Todo o que penso está escrito neste libro. Eu leeríavos o libro todo, ahora mismo, hasta mañá, pero bueno. Así por encima. Esta autobiografía é unha historia de crecemento persoal, de evolución e maduración da intelixencia e das emocións propias de quen se lanza a vida con enerxía, razón e pasión. Pois eso xa, para min, digo, vexome reflexada, e é unha maravilla eso, que a xente queira e crea no crecemento persoal, na evolución, non? Porque non nacemos feministas ou ecoloxistas ou veganas, vámonos facendo, vamos evolucionando. Estamos ante un libro extraordinariamente enriquecedor por o entretexido de textos, disculpande se a miña traducción non está sendo literal, de diversa procedencia, iluminados por anécdotas e recordos da propia vida da autora, que iso é o que fai tamén que o libro sea ameno, moi interesante, e, bueno, pido perdón por habelo devorado, saboreino, pero quero saborealo máis, o sea, vou no a releer, vou a subrayar, que é o que me gusta, este foi así, vai formar parte xa dos meus libros de cabeceira, eso xa, totalmente. Pois eso, eu, cando me embarquei na aventura de ler o libro, empezamos por os recordos da infancia, o sea, do mundo rural. Eu fun moza antes de onte, sabes, pero, bueno. Pero recordo da infancia, moitas e moitos de aquí, se vos criastes no rural, ela non, ela vivía en Madrid, pero ibas a Carballeda. 3 meses al año. 3 meses ao ano, claro, bueno, moitas das cousas que tú vivías, vivinas eu tamén, e recordalo xa foi super enriquecedor. Despois, bueno, que me sinto identificada totalmente, o sea, como que dicía antes, feminista, ecoloxista, antiespecista, vegana, pero bueno, que non hai que ser todo eso para ler o libro, é dicir, que tú explícalo tan ben, eres tan, non sei, aprendes, e sempre, o sea, todo con soporte científico, pero con unha sensibilidade que non está enfrentadas no, tú podes ser, o sea, científica, bióloga, e sin embargo, pues eso, explicar as cousas desde a emoción, perfectamente. Bueno, eso é totalmente recomendable para quen queira aprender, evolucionar e coñecer outras realidades ou sentirse reflexadas nelas, non? O que dicíamos, eu sentíme super reflexada, pero a xente que queira coñecer, aprender e este aberto a coñecer outras realidades, pois é o libro perfecto. Eso, como dice Yayo Herrero tamén no epílogo, que tamén vas aí entre dúas grandes, tres grandes. As miradas ecofeministas que Concha López Llama nos ofrece neste libro, unha vez pasadas por o seu propio corpo, constitúen unha sorte de cosmovisión que permite mirar a realidade desde outro lugar e ofrece a posibilidade de reorganizar as prioridades. Eso tamén me parece, somos seres
humanos ou animales, sapiens, non? E vimos aquí a aprender, pero é importante, pois eso, ter a visión de querer aprender, querer evolucionar, e estar abertas a coñecer realidades que para mí son xa son as miñas prioridades, pero bueno, que para outra xente non. Entón, pois nada, gracias por este libro, e o mundo precisa de libros como este e de escritoras como a ti. Entón, nada, xa vos deixo con ela, que é a que ten que falar, Concha López Llamas, e nada, gracias. Gracias a ti. Y a ti. Bueno, pues qué bonito estar entre dos mujeres que te dicen cosas bonitas, que explican de ti cosas muy agradables, demasiado bonitas, ¿sabes? Incluso, de verdad. Y estar además entre otras personas que también conozco y que me hace muy feliz tenerlas hoy aquí conmigo, ¿no? Así que vamos a ver qué os cuento yo de este nuevo libro. Este es mi quinto libro desde que me jubilaron por algo excepcional, problemas visuales que luego a base de 10 operaciones he ido resolviendo y he podido hacer mi vida prácticamente normal, aunque de un ojo no vea nada y bueno, cosas de esas, ¿no? Entonces como digo, es mi quinto libro en 10 años, Así que la verdad es que me he dado prisa, porque cuando ya tienes una cierta edad dices, venga, vamos allá, que tengo muchas cosas que contar y no hay tiempo que perder. Libros que además pues están valorados como libros ecofeministas, ¿no? Catalogados como libros ecofeministas. Y yo no lo sabía hasta hace pocos años, pongamos que la mitad casi de años o 6 años, ¿no? Que conozco realmente el ecofeminismo, además de mano de las grandes como son Alicia Puleo y Yayo Herrero. Alicia es el referente principal, yo creo, del ecofeminismo, hispano, en lengua castellana, a nivel latino, ibérico, de manera que... Y Yayo Herrero pues es alumna de Alicia, pero el gran soporte también, ¿no? Del ecofeminismo en este país, a nivel español. Y dos grandes de las que he aprendido extraordinariamente y que se han brindado, como muy bien ha dicho Puri, pues a escribir el prólogo y el epílogo de este libro, y de manera que siento, cada vez que lo presento, pues siento de alguna manera su abrazo, ¿no? Ese abrazo ecofeminista. ¿Y qué es Yo Ecofeminista? Bueno, de alguna manera Puri lo ha estado comentando, pero voy a profundizar un poco en ello. Al ser una autobiografía, ya de por sí puedo decir que es un acto político, ¿no? Es un acto político porque las feministas sabemos que lo personal, y una autobiografía es personal, lo personal es político. Pero además me gustaría decir que Yo Ecofeminista es un libro de generosidad, que habla de generosidad. De mi generosidad, y no me estoy echando flores, simplemente voy a leeros la introducción que escribí en este libro y entenderéis por qué digo que es un acto de generosidad hacia quien quiera leerlo, ¿no? La introducción se titula Como agua de río y dice así: como el agua clara que fluía a mis pies, sentada sobre una peña en medio del río Negro, me llegó la señal de lo que podría ser un futuro libro. Luis, bajo una salguera, tallaba serenamente una cepa de brezo para regalársela a Nachete, el hijo de mi primer marido.
Por aquel entonces estaba consultando Ecofeminismo para otro mundo posible, de Alicia Puleo, en busca de citas para el próximo taller sobre mi novela Beatriz y la loba. Ofrece a los demás aquello que te enriquece y te proporciona felicidad. Eso es. ¿Y qué es en esta ocasión?, me preguntó Luis ante mi entusiasmo expresado en chapoteos. Al principio me costó explicarle lo que me bullía en la mente, en contraste con el resto del cuerpo, mucho más frío por el contacto de los pies con el agua que discurría bajo palio de alisos. Sabes de mi gozo cuando reconozco mi pensamiento o mi forma de actuar en lo que leo últimamente sobre ecofeminismo, ¿verdad? Sí, me dijo. ¿Y? Que sería interesante mostrar este proceso de descubrimiento que estoy viviendo. Muchas de nosotras, de alguna manera, actuamos como ecofeministas sin saberlo. Solo escuché el rumor del agua como respuesta. No me detuve. Las ideas me seguían llegando a favor de corriente. Sería un libro autobiográfico que se completaría con textos de pensadoras y de pensadores del mundo de la filosofía, de la ciencia o del ecologismo, con los que he resonado al conocer su obra o con los que he ampliado o resignificado lo que pensaba. ¿Qué te parece? Esta vez la ausencia de palabras se compensó con el vuelo fantasmal de un martín pescador que dejaba a su paso río abajo un haz de luz de color. Bien, contestó al fin, sabes que es un trabajo complejo. La navaja continuaba levantando pequeñas briznas de madera. ¿Acaso importa si es lo que me apetece trabajar? ¿Pero vas a seguir con los relatos sobre el lobo que estás escribiendo? Por supuesto, forma parte de mi crecimiento personal y además no tengo prisa, tengo que leer mucho para poder enfrentarme a esa tarea en un futuro. La turbulencia del agua a mis pies recogía ese sentimiento. Creo que algunas personas reconocerían en mi proceso el suyo o parte de él. Además, desde lo cotidiano, también se puede abordar el pensamiento filosófico. Hay tan poca gente que sepa lo que es el ecofeminismo. Fíjate en mí. Lo hago siempre, me dijo sonriendo sin levantar la cabeza de su quehacer. Ya lo sé, guapo. Gracias por lo de guapo. Me sumergí en el agua para volver a la orilla y disfrutar juntos de aquel paraíso del que ningún dios podría expulsarnos. Archivé aquel protolibro cuidadosamente. Lo sentía como un horizonte abordable y prometedor de nueva formación. 3 años y medio después, seguía en el mismo sitio esperándome. En el tránsito había concebido otros proyectos que también me ilusionaban, pero todavía no era el momento de desarrollarlos. Sí de reencontrarme con mi historia personal para analizarla desde el movimiento filosófico con el que me había identificado. Hacer balances sobre mi evolución desde una ética ecofeminista me vendría muy bien para progresar en mi resignificación como ser humano. Y así fue. El aprendizaje en espiral sobre temas ya conocidos o experimentados daba su fruto que compartiría con quien quisiera pasar ratos leyéndome. Había entrado en los 60, no era una joven escritora y el planeta y nuestra especie estaba colapsando. Posiblemente no provocaría cambios significativos en el comportamiento de quienes leyeran mi obra, pero si consiguiera arrimar algún ascua al ecofeminismo para que la luz de su llama fuera más intensa, me daría por satisfecha. Creo que esta introducción habla de esa generosidad, ¿no? Que yo había descubierto el ecofeminismo leyendo diversos artículos, diversos libros, escuchando audios sobre ecofeminismo y sobre un pensamiento filosófico y sobre un movimiento, un activismo a la vez, porque ofrece claves para reinterpretar la vida de otra manera, de una manera mucho más amable. Es un movimiento de paz y entonces me sentía en deuda. Si yo
estaba mejorando como persona al leer a todas esas mujeres ecofeministas, ¿cómo no ofrecerlo al resto, ¿no? A ofrecerlo a mujeres y ofrecerlo a hombres, porque entiendo que el ecofeminismo es un pensamiento filosófico que ofrece una mirada diferente para interpretar la vida, una mirada armoniosa, una mirada afectuosa hacia el otro, sea el otro vulnerable, sea el otro un ser, un varón de nuestra misma especie, sea el otro animal, vegetal, río, montaña, rocas. De manera que esa mirada afectuosa puede hacer cambiar el mundo, puede ofrecer un panorama esperanzador ante una sociedad, ante una civilización, la nuestra, que en el momento actual está en crisis y crisis, entendiendo crisis como posibilidad de cambio, pero que está en un momento de, la palabra sería realmente de colapso. Lo que pasa que es tan dura esa palabra que conviene utilizarla pocas veces, porque a veces hay personas que ante la palabra colapso se puede detener, se puede frenar, se puede, pues eso, decir pues que me las den ya todas en el mismo carrillo, yo no hago nada y dejar que llegue ya ese momento final, ¿no?, de la civilización. El ecofeminismo ofrece claves para seguir adelante, ¿de acuerdo? Pero para poderlas ver, esas claves, primero hay que revisar, para ver esas claves y para entender si esas claves forman parte de tus criterios vitales, primero hay que hacer un autoexamen. Y eso es lo que yo hice realmente, fue autoexplorarme desde la niñez hasta el momento presente. Me puse para ello unas gafitas verde y violeta, lógicamente, unas gafitas ecologistas y unas gafitas feministas, pero sobre todo unas gafitas ecofeministas, porque el ecofeminismo no es la suma de dos movimientos, es la interacción, es la sinergia entre esos dos movimientos, entre esos dos pensamientos, el pensamiento y la ciencia ecológica y el movimiento ecologista, y entre el pensamiento filosófico feminista y ecofeminista, de manera que es mucho más, es la sinergia, es la interacción. Pues bien, lo que hice fue acompañar, pensé, yo voy a acompañar relatos autobiográficos de textos de ensayo o de textos de pensamiento o textos científicos para hacer un tránsito que creo que es esencial. Es el tránsito desde lo personal, emocional, desde lo vivido a lo conceptual, a lo abstracto, a lo conceptual, a lo general. Creo que ese tránsito es muy importante porque, como dice, por ejemplo, la filósofa Celia Amorós, desde lo conceptual se llega a lo político, ¿vale? Es tremendamente importante porque cuántas mujeres nos hemos sentido culpables por lo que hemos experimentado, por lo que hemos vivido en nuestras casas, en nuestros trabajos, porque así el chip machista nos lo ha incorporado, es decir, nos ha incorporado el machismo, el patriarcado, nos ha introducido un chip
por el que tenemos que comportarnos de una determinada manera. Si no nos comportamos y nos salimos de esa norma, nos podemos sentir muy mal con nosotras mismas, nos podemos sentir muy culpables con nuestro comportamiento. Y creemos que eso que nos ocurre solo a cada una de nosotras. Mientras que si eso lo trasladamos al plano conceptual, resulta que nos damos cuenta de que nuestro comportamiento responde a unas claves patriarcales que han sido introducidas como mensajes subliminales desde la antigüedad y que respondemos a ellas como grupo, como mujeres, como la mitad de la población que somos. Y de esa manera entendemos que la culpabilidad no es nuestra, no es de cada una de nosotras, sino que forma parte de una estructura que nos configura como seres humanos de baja calidad, como seres humanos cosificados, como seres humanos animalizados en el término erróneo de la palabra, porque ya Aristóteles asimilaba a las mujeres a cosas, a esclavos o a animales, mientras que el varón, el hombre, era dignificado porque tenía alma, tenía espíritu, había sido señalado por un espíritu divino, ¿no? Por un dedo divino, ¿no? Por una deidad. Nosotras no. Y eso parece desde Platón, Aristóteles y demás, eso se ha ido, y desde antes, se ha ido incorporando en nuestro sistema de pensamiento y nos lo hemos creído, sinceramente, nos lo hemos creído. Gracias al feminismo y a la estructura de pensamiento, que ese movimiento y que esa filosofía feminista ha creado, somos capaces de interpretar y de reinterpretar la vida de otra manera y de reinterpretarnos, de resignificarnos de otra manera. Ya con el feminismo, pero si a eso le incorporamos el ecologismo, entonces desde el pensamiento ecofeminista nos podemos enriquecer extraordinariamente y darnos cuenta de que debemos, como digo, reinterpretar la vida desde esa mirada diferente que nos ofrecen los dos movimientos en sinergia. Por eso, vamos a ver, para no entretenerme mucho más y si queréis tratar sobre todo esto, ¿no? Doy, por tanto, fe en este libro, como digo, de esa lógica patriarcal que impera en el mundo, ¿no? De esa lógica de la dominación del varón sobre el resto, sobre el otro. Nosotras estamos incluidas en ese otro. De esa lógica de la dominación, sumisión, explotación y que llega incluso al exterminio. Que llega al exterminio de mujeres, pero que llega al exterminio de especies y que puede llegar en no mucho tiempo al colapso total de nuestra especie dentro de este planeta. Desde el ecofeminismo lo que podemos hacer es intentar añadirle tiempo a nuestra especie en este planeta, ¿no? Porque toda especie tiene fin, pero si seguimos este sistema, esa lógica de dominio y de explotación y de exterminio, también nosotros nos vamos a exterminar más pronto que tarde. Y, por tanto, hay que saber esto y frenar de alguna manera, ¿no? esa caída por el precipicio, ¿no? O por el acantilado.
hablo como digo, de esa cosificación, hablo del acoso, hablo del terror sexual que yo viví como muy joven, en mi adolescencia más temprana, ¿no? Pero que curiosamente ese terror sexual, como lo denomina Nerea Barjola, no sé si la conocéis, Nerea Barjola es una filósofa que ha escrito un libro maravilloso, un libro importantísimo sobre el caso de las niñas de Alcácer. Y habla del terror sexual, ¿no?, en ese libro y en otros libros también de ella, Nerea Barjola. Hablo de ese terror sexual que yo viví en mi adolescencia, pero que siguen viviendo las jóvenes en el momento presente, porque para ella, para Nerea, para Barjola, es que ya las trato de tú como si las conociera de toda la vida, porque claro, ya las lees tanto y entras tanto en su pensamiento que ya no es Barjola, ya es Nerea, ¿no? ¿Me explico? Bueno, pero para que recordéis, para Barjola cada generación tiene su propio terror sexual. Y es verdad, aunque hay muchos que se repiten, ¿no? Como por ejemplo en el caso de las niñas de Alcácer, ¿no? En aquella época estaba el terror sexual de salir a la carretera y hacer dedo, ¿no? Como murieron esas niñas, fueron recogidas, pues desafortunadamente por aquella persona que luego las llevó hasta la muerte y de una manera extraordinariamente cruel. En mi tiempo era, por ejemplo, la burundanga. A mí me amenazaban con aquellos polvos, no se llamaba burundanga en aquel tiempo, pero se llamaban pues unos polvos que te echan en la Coca-Cola, aquellos que vienen de Francia o de Alemania, ¿vale? Tener mucho cuidado, tal. Aquello era puro terror sexual, ¿no? Porque te violan y te repetían. Y te lo repetían las propias mujeres de la tribu, por así decirlo, ¿no?, de los pueblos. La violación estaba inserta en nosotras, ¿no? No vayas sola por el monte, no vayas sola por una carretera, no vayas sola por la calle a partir de una hora determinada. Terror sexual que nos metían en nuestro cuerpo, mientras que en el cuerpo de los hombres, bueno, pues para nada, ¿no? Aquello no iba dirigido el mensaje a ellos, porque ellos sabían muy bien que era en aquel tiempo cuando las niñas, en mi tiempo, por ejemplo, es que empezaba el feminismo a estar vigente en España, tenía cierta presencia en España, ¿no? Cuando las niñas de Alcácer fue un momento también por los 90 muy importante para el feminismo. Adiós al feminismo con aquel... O sea, era una manera de frenar el activismo feminista, ¿no? De que las mujeres no salieran, no adquirieran libertad, ¿no? En este momento, fijaros, este verano, ¿no? Este verano el pinchacito a las chicas en las discotecas, ¿no? Es quédate en casa, mujer, que es mejor, ¿no? Es mejor para ti, no sé a qué te pincharán, qué te inocularán, o sea, como un miedo, como una fantasía, ¿no?, que nos van insertando y se perpetúa a lo largo de las decenas de años, ¿no? Lo he sentido yo, lo habéis sentido otras de generaciones posteriores a la mía y jóvenes de este momento, ¿no? El libro trata de todo esto, del acoso patriarcal que he experimentado incluso en mi entorno laboral. Esa especie de Me Too, hay que contarlo, ¿no? Hay que contarlo porque a veces es un acoso muy sutil, pero existe y que influye en que no avances en tu profesión como deberías avanzar. Las que estamos seguramente en la mesa y con alguna ya he hablado, pues es consciente de esto, ¿no? Y algo muy importante, yo trato en este libro sobre el acoso, sobre el maltrato patriarcal en la propia familia, en los propios progenitores, en tu padre y en tu madre, ¿no?
más duele aún el maltrato por parte de tu madre, porque hacia tu madre parece que hay más, con las madres hay como más complicidad, ¿no? Cuando las madres se vuelven contra ti, porque el chip patriarcal que ellas llevan lo tienen también que aplicar, porque si no entran en conflicto con sus propias parejas, eso es muy duro de afrontar, es muy duro de escribir. Para mí ha sido la parte más dura de todo el libro. Por otras he transitado pues más amablemente, pero por esta he transitado con mucho dolor, con mucho dolor. Eso no significa que no quieras a tu padre y a tu madre, pero es necesario contarlo para que otras lo reconozcan y si todavía viven los padres, que lo trabajen un poco con ellos, ¿no? Porque el patriarcado está metido, nos atraviesa por todos los sitios, ¿no? Bueno, el libro está lleno de todo esto, pero denuncio, por ejemplo, también muchísimo las fantasías antropoandrocéntricas que tienen los varones, ¿no? Como por ejemplo la fantasía de la individualidad. Otro libro importantísimo, el de Almudena Hernando, que se llama así, La fantasía de la individualidad. Es un libro, esa fantasía es la fantasía que se contrapone. O sea, el varón tiene la fantasía de que él solito puede arreglar el mundo, de que es maravilloso y solo por la vida, no depender de nadie, es superpoderoso. La fantasía en Norteamérica es muy típica, ¿no? La estatua de la libertad, la fantasía del hombre que consigue lo que sueña, él solo, ¿no? Remonta todo. Bueno, esto no es verdad, para nada es verdad. Somos seres interdependientes y es uno de los valores del ecofeminismo, reconocernos como seres interdependientes. Dentro de la propia especie nos reconocemos como seres que nos necesitamos los unos a los otros. Desde la cuna nadie es nada sin su mamá, sin su papá, sin sus abuelos o sus tíos o su tribu. Nadie es nada en el momento del nacimiento, nadie es nada cuando enferma, y la enfermedad nos atraviesa en cualquier edad. No hay edad para la enfermedad, aunque la edad en la vejez es mucho más dura todavía, ¿no? Y ahí sí que sin el apoyo, sin las muletas, sin los taca-taca, sin los de todos, no somos nadie. Y el hombre se cree que es independiente. Absurdo. Cuando llega a la vejez se da cuenta de que no, pero ya, mientras tanto, ha hecho de las suyas. No somos nada sin empatía hacia el otro, sin compasión hacia el otro, sin comunicarnos con el otro y por tanto recoger del otro y establecer un feedback entre todos, ¿no? Denuncio la fantasía de la totipotencia, ¿no? Yo lo puedo hacer todo. ¿Cuántos hombres dicen, dejadme solo, ¿no? Esta cosa tan típica, ¿no? De que se van a pelear, dejadme solo. Vete por ahí, hombre, sí, solo no puedes hacer nada, ¿no? Solo ante el peligro, ¿no? En las películas del oeste, Gary Cooper en aquella película, ¿no? Tan bonita, tan aleccionadora. Bueno, aunque él sí que realmente se carga a todos, pero bueno, es que es Gary Cooper, era Gary Cooper. Son la fantasía de la totipotencia, que habla de seres ecológicamente analfabetos, porque desde el punto de vista ecológico nadie es independiente, somos ecodependientes, en este caso ecodependientes. Por tanto, esa fantasía de la totipotencia es que no existe, es que no puede existir. No somos nadie en lo rural, no, somos mucho más con lobos en los ecosistemas rurales. ¿Por qué?
porque el lobo es la pieza apical, es el ecosistema, es la especie apical, es la especie clave de un ecosistema. Y sabemos que si él no existe, no se da la cascada trófica que se conoce como ese concepto, ¿no? El top-down. Porque si no hay lobos, no va a haber bosque, porque va a haber muchos más depredadores, muchos más herbívoros, depredadores de hierba y de árboles. No va a haber bosque, y si no hay bosque tampoco hay pájaros y tampoco hay ríos, porque la erosión va a ser mucho más grande y esos sedimentos se van a depositar en ríos que se van a taponar como arterias con arteriosclerosis, ¿no? De manera, y van a reventar y se van a producir auténticas hemorragias en los bosques que destruyen, no enriquecen, no alimentan. De manera que no somos nadie, y es una frase, no somos nadie sin otras especies, sin ese valor de la ecodependencia. Anulemos, por tanto, esa fantasía de la totipotencia. En el libro se aboga por la autocontención, un concepto muy importante, la contención en lo material, como dice Joaquín Sempere, frente a la insatisfacción que promueve una sociedad como la actual, ¿no? Productivista, consumista, capitalista, neoliberalista, ¿no? Hay que adaptarnos, hay que adaptar ese consumo a lo psíquicamente razonable y a lo ecológicamente posible, ¿no? Como dice él. De todo esto se habla en el libro. Se habla, se potencia a cambio una cultura rural resignificada, una cultura rural o también una vida en comunidades cooperativas, que hay muchas aisladas por el mundo y que también están intentando ponerse en red para enseñarnos, ¿no? que todo es posible, que se puede vivir en comunidades cooperativas, donde reine la simplicidad, como nos dice Strainer, que es otro de los grandes, en armonía con la complejidad, simplicidad en armonía con la complejidad de la vida. Hago hincapié en la imaginación, una imaginación que nos ha destruido el capitalismo, que se ha empeñado en abortarnos, ¿no? en que no la concibamos, ¿no? Y sin embargo hay que cultivar esa imaginación. Es imprescindible para redescubrir la abundancia en las relaciones personales, lo maravilloso que es las relaciones entre humanos y humanas, que nos aportan afecto, compasión, admiración. Eso es abundancia y la abundancia del cuidado, por ejemplo, ¿no? De cuidarnos los unos a las otras o las otras a los unos o a los otros o lo que sea, ¿no? Es decir, cuidarnos. El cuidado es muy importante y las mujeres somos muy abundantes en cuidados porque es el rol que nos han atribuido desde la antigüedad. Pero queremos que ellos también sean cuidadores porque entonces todos y todas ganaremos, ¿no? Hay abundancia en medir los tiempos de otra manera, en utilizar los tiempos de otra manera. Se puede utilizar el tiempo de otra manera, salir de la manera en que lo utiliza el capital, ¿no? Y la productividad sin medida. Hay que aprovechar esos tiempos de otra forma, tiempos para el disfrute, para la contemplación, para la búsqueda de la serenidad. Y voy a callarme porque yo creo que ya he dicho demasiado, ¿no? Todo eso es necesario y todo eso he intentado volcarlo, tú dirás,
Uri, que lo has leído muy bien. Creo que vosotras diréis, creo que lo he volcado todo esto en este libro, en Yo Ecofeminista, y os lo ofrezco de corazón por si necesitáis que alguna parte de vosotros o de vosotras se resignifique, y además creo que encontraréis herramientas para seguir aprendiendo, ¿no? Que creo que es lo que más necesitamos, seguir aprendiendo hasta que se nos acabe el tiempo nuestro, el de cada uno. Y nada más. Muchas gracias. Moitas gracias, Concha. Quen queira mercar o libro e que se la o quere dedicar ou eso, pois tendes aí fora. Eu solo, que me esquecín antes, por de todas as cousas que dixen, ainda hai máis, bueno, o Lobo, o sea, o teu querido, o noso querido Lobo, que eu xa o admiraba e xa o quería, pero agora todavía máis, que me fixeches, bueno, cando foi nunha parte da subasta que chorei. Subasta de lobos. Por o que fixeche, bueno. Subasta de lobos, de corzos, de jabalíes, de todo, ¿no? Cuando se hace la actividad cinegética. Pero la del lobo, pues a mí me impresionó. Moi duro. Félix Rodríguez Lafuente, que está aí, que creo que é un referente xa para todo o mundo. Despois, que me encanta do libro é que non estás lendo un libro, estás lendo moitos libros e xa estás apuntando, este vai ser o seguinte, e este o seguinte. Como plasmas tamén, eu creo que xusto a parte concreta que tes que pôr, digo, este xa teño non sei quantos libros á espera. É iso, bueno, que... O artículos, bueno, tiene toda la bibliografía detrás, ¿no? Pero si no hay libros, no hay tiempo para tanto. Sí que hay muchos artículos que para mí son referentes, que están ahí reflejados y que tienen una dimensión como más acotable, ¿no? Y más, que se hace más fácil, ¿no? Entonces, es eso, a eso era lo que yo decía de generosidad, ¿no? El favorecer, el adentrarse en un mundo distinto, en una interpretación del mundo diferente. Non sei se querendes facer alguna pregunta ou algún comentario. Sí, por favor. Amabilidad, por ejemplo. Amabilidad, amabilidad hacia el resto de las especies de la Tierra, ¿no? Amabilidad hacia el otro. Creo que es que yo creo que ese está muy bien, porque ese habla de valorar la interdependencia, de valorar la ecodependencia, de valorar a cada individuo, ya no especie, sino a cada individuo, porque además... Empatía, lo empático, es muy importante. La empatía, ¿no? Es algo que se cuida muchísimo desde el ecofeminismo, buscar la empatía y la compasión hacia el otro, pero estamos hablando de eso, ¿no? Del cuidado, del cuidado en general de la tierra, ¿no? Del diálogo con la tierra como un ser vivo. Sí, dime. Bueno, encantada de volverte a ver. Seguro. Creí que era una de las dos hermanas, Anso, que estuvieron con... ¿No? Ah, pues
Y como me sonreías, digo, pues es ella. Como no veo del todo muy bien, pues fenomenal. Venga, dime. ¿Se parece? Ah. Sinergia es un buen también concepto, pero bueno, hay más elementos que entran en sinergia, ¿no? Pero para que se dé el ecofeminismo tiene que darse una sinergia que no es una suma, es una interacción, es un enriquecimiento, exactamente, es un enriquecimiento mutuo. Hay quien lo define como una rama del feminismo, una rama ambiental del feminismo. A mí no me gusta, porque creo que, a ver, es verdad que el feminismo surge antes que el ecologismo, ¿vale? Que el feminismo tiene ya en el entorno de los 300 años, ¿no? Antes incluso de la Ilustración francesa. Surge, ¿no? como movimiento el feminismo, pero y el ecologismo pues tiene décadas, aunque un ecologista muy del 18 creo que es Humboldt, ¿no? El geógrafo Humboldt se puede considerar como uno de los primeros ecologistas del mundo, ¿no? Que entiende que todo lo que hay en una montaña está en interacción y ve en interacción la parte abiótica, el clima, todos los elementos del clima, ¿no? con las especies animales y las especies vegetales y los seres humanos. Por tanto, hay personas aisladamente, pero como movimiento, el feminismo surge relativamente en el siglo XX. Entonces, podría ser un feminismo ecologista, ¿vale? En ese sentido. Pero, sin embargo, yo creo que el ecologismo y el feminismo interaccionan y entonces forman ese pensamiento mucho más complejo, ¿no? Que es el ecofeminismo. Que no hay uno, además, que no hay un ecofeminismo. Los ecofeminismos son varios. Unos son de tipo más sociológico, más antropológico, por ejemplo, Yayo Herrero estaría ahí, más en el sentido de la economía, trabaja más la parte más económica. Alicia Puleo tiene un ecofeminismo más en relación con las otras especies de la Tierra, mientras que Yayo no, Yayo lo tiene más centrado en la especie humana, aunque ya la estoy oyendo hablar mucho más del animal no humano y tal, ¿no? Lo va incorporando. Y luego hay ecofeminismos que son muy espiritualistas, ¿vale? Los ecofeminismos en Latinoamérica pues tienen la Pachamama, ¿no? La diosa de la tierra, o los ecofeminismos en India también son muy espirituales, ¿no? Vandana Shiva y demás. Hay muchos tipos de ecofeminismos muy diferentes, pero todos ellos coinciden en que en algo que a mí me gustó mucho, ¿no? descubrir, y es que mujer y otras especies son valoradas como inferiores en relación al varón, ¿no? Otras especies, bueno, incluso Vandana Shiva le incorpora lo rural a lo vulnerable, ¿no? Que por eso gustó tantísimo a Yayo Herrero mi novela Beatriz y la loba, porque en Beatriz y la loba hablo del maltrato de género a la mujer, del maltrato de especie hacia el lobo y del maltrato o de la violencia o de la agresión a la cultura rural.
Y en Vandana Shiva el ecofeminismo, tal y como ella lo define, incluye esas 3 patas de la estructura para crear esa estructura ecofeminista. Entonces, es una filosofía interesantísima. Yo, a mi modo de ver, es que calza mi norma, mi número de pie, a mí me va de maravilla y por eso me defino como tal. No, bueno, en la Comunidad de Madrid definirse como yo ecofeminista es un peligro, porque ya sabéis que Ayuso esta primavera pues lo intentó borrar de los currículos, la palabra, el concepto ecofeminismo, ¿no? Y yo me he encontrado en un centro de educación ambiental de la Comunidad de Madrid, donde el centro quería que yo diera una charla el día en relación con el 8M sobre literatura ecofeminista, y me fue imposible, porque me tenía que pasar por un cribaje, y cuando llegó al estamento superior, que era el que estaba por debajo del político, dijo que nanay, que yo no podía utilizar o sea, que no, que capitalismo, claro, en la sinopsis había la palabra capitalismo, estaba la palabra ecofeminismo, y dijo que no se podía dar esa charla. Esto en marzo del año pasado, ¿eh? Y luego, en unas fiestas de un pueblo donde se hacen los esgrafiados, que decía esta tarde, un pueblo de Zamora, donde otras veces he intervenido porque tienen actividades culturales muy chulas y tal, y yo he presentado mis anteriores libros. En esta ocasión, por el título, me dijeron, pues va a ser que no, porque es que creemos que va a crear conflicto en el pueblo, ¿no? El término ecofeminismo. O sea que, fijaros, bueno, o sea que es una filosofía tan esperanzadora y tan antisistema, por así decirlo, que puede provocar pues la agresión por parte de estamentos políticos totalmente capitalistas. No, de verdad que no, que es que no. Esto puede ocurrir en algunas personas, pero de verdad, en el caso, por ejemplo, de Ayuso, pues perdonad que os diga que por muchas razones no es desconocimiento. Sí, podría ser. Quiero pensar. Quiero. No, es que hay 2 palabras es que está compuesto de 2 conceptos que en muchos sitios los ven como conflicto, y es el concepto ecologista y el concepto feminista, ¿vale? Porque el ecologismo, que defiende la interacción entre todas las especies que producen esa biodiversidad en los ecosistemas, pues es que no interesa. Eso no interesa para quien sea, por ejemplo, cazador. No interesa. O para quien, tenga una estructura, una mente muy patriarcal, es que no interesa. Claro, y no dejas que te lo expliquen, que se explique ese beneficio que produce el ecologismo. Y claro, y a tener compañeras que te aporten cosas maravillosas y que te escuchen como lo que tú puedes aportar maravillosamente también como varón, pues si no tienes esa pequeña apertura mental de base, pues huyen y atacan. No huyen, atacan, agreden y tratan de eliminarlo, ¿no? Por eso, bueno... ¿Ibas a decir algo?
es que son modelos, son chips. Eu quería dicir que eso, por estes problemas tan, bueno, por estas dificultades que tes atopado, pois eso, darlle gracias a Ecoloxistas en Acción, que non nombrei antes, non me esqueci, a Libros en Acción, por darlle esta oportunidade de que, porque ao mellor outras editoriales, aunque é un libro super potente e super interesante, seguramente ao mellor outras editoriales non estarían dispostas como estuveron. Entón, por iso tamén darlle as gracias a editorial Libros en Acción e a Ecoloxistas en Acción tamén. Pues transmitiré las gracias y bueno, y si estáis grabándolo. Creo que ao fondo... Sí. Nada, sí. No, creo que esa parte no entro en ella, no. Pero mira, hay básicamente, a ver, he dicho antes que había distintos tipos de ecofeminismo, pero sí que es verdad que todos ellos se clasifican como en dos. Y uno es el ecofeminismo esencialista y otro es el ecofeminismo constructivista. Yo estoy dentro del constructivista, pero hay muchos ecofeminismos, bueno, no muchos, hay algunos ecofeminismos que se pueden considerar esencialistas. ¿Qué significa esto? Pues que entienden que mujer y hombre somos distintos, que mujer y hombre tenemos esencias diferentes y cada uno ha desempeñado un rol, y que el rol del varón es un rol negativo porque no ha puesto la vida en el centro como lo han puesto las mujeres. Entonces ese ecofeminismo, bueno, se puede parecer un poco a lo que tú estás diciendo, es decir, diosas madres, diosa madre, que ponen a la mujer en lo alto como dadoras de vida, como gestoras de vida, ¿vale? Y no es que eso sea mentira, eso es verdad, pero a veces esos ecofeminismos caen en fomentar agresividad. Agresividad porque nosotras somos las buenas, las que ponemos la vida en el centro, ellos son los guerreros, los agresivos, los que destruyen la vida, ¿vale? Y el constructivista, no. El constructivista entiende que son roles los que desempeñamos mujeres y hombres. Es verdad que impuestos por varones o por la vida en general, porque Almudena Hernando no dice que sean los varones los que nos han impuesto el rol a la mujer, sino que poco a poco la pelota se va enredando, la mujer va criando y esa crianza le hace
bueno, como quedarse un poquito más quieta en un lugar, empiezas a cultivar, tal, te quedas en torno a lo cultivado y todo lo producido, mientras tanto el macho, el varón, lo va llevando a otros sitios. Cuando te quieres dar cuenta, la mujer se ha quedado circunscrita a un entorno del hogar y de los cuidados, mientras que el hombre ha desempeñado, sobre todo ha experimentado movilidad, y esa movilidad le ha permitido pues creerse superior, porque ha tenido como que vencer cosas él solo, ¿vale? O sea, bueno, pues y ese ecofeminismo recoge lo experiencial y lo bueno de esos momentos más prehistóricos de los que tú me estás hablando, ¿vale? O de esas culturas o de esas religiones como budistas o en sus orígenes, ¿vale? Pero también no desechan avances tecnológicos dentro de la que no sean de alta tecnología, de lo que se conoce como high technology, de alto, ¿no? Y es baja, es slow, no, slow es despacio, es eso es. Entonces, es una manera diferente, y eso hace que, o sea, es más flexible, ¿sabes? El ecofeminismo constructivista, mientras que el otro es tremendamente rígido. Y las mujeres están por encima, ya que me igualan a la naturaleza los hombres, pues digamos que naturaleza y mujeres somos lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Esencialista y constructivista. Constructivista y esencialista. Esencialista es el que varones y mujeres, por esencia, somos diferentes, y, por supuesto, la mujer por encima del varón, ¿vale? Mientras que el constructivismo dice, bueno, vamos a ver, esto es algo que la mente humana lo ha ido construyendo y que hay que superarlo. Nada de varones por encima, ni nada de hembras por encima. Pongámonos a la par, dialoguemos posgénero, no transgénero, posgénero, es decir, pasemos de género, ¿vale? ¿Sí? No, creo que... Dices tú que cuanto más contraste, aí pode haber un cambio. No, hai unha parte de... Sí, dilo en alto, Puri. Eu digo que hai unha parte do libro, deso último que dixeche, non sei onde nin... pero que tamén me chamou a atención, que é porque, claro, eu como ecoloxista, feminista, vegana e todo, pois hai xente que lle gusta discutir, entonces a xente, sobre todo eso, homes ou xente carnívoro, carnista, aprendí outra palabra, que, sí, pero ela dice que esas personas que
que cho dicen, xa que verbalizan, que che dicen que tú eres así, que te están en contra, esas son as que poden cambiar. Que as que non dicen nada, te escoitan, ou a mellor xa nin te escoitan, que esas persoas, eu tamén son anticonflitos, non, entón últimamente xa é paso de discutir. Chamoume a atención esa parte, de dicir, ostras, entonces a xente que sí, porque ao mellor non evita o conflito, o sea, sabes, si crees que podes facer algo, pero a veces cando discutes con persoas pensas que non vas a cambiar nada. Ela dice no libro que sí que se pode, que esas persoas son as que están dispuestas a mellor a escoitarte ou a cambiar, que se non te escoitan, non sei se te digo en que parte. Sí, bueno, eso me lo dijo mi psicólogo. Me apoyo en terapias personales que me decía, precisamente las personas que más se rebelan o tal, son personas que se han revolcado por dentro, o sea, han tenido un revolcón con lo que tú has dicho. Y pueden salir de ese revolcón pues destrozadas o agresivas, agresivamente, con una respuesta agresiva hacia ti y hacia lo que digas, pero tienen la posibilidad de que ese movimiento interno que han tenido les sirva para resignificarse. Es decir, hay que confiar en que siempre hay que exponer. Yo soy partidaria de exponer, soy partidaria de educar, soy partidaria de mostrar lo que piensas y de someterte a la crítica, aunque es duro, es evidente, es duro, pero es la única manera de a lo mejor provocar. También es verdad que a lo mejor hay que buscar los momentos, ¿vale? Hay que buscar el momento, hay que tener un poquito de mano pedagógica, ¿no? De ver, en mano didáctica, es decir, si se lo digo ahora, esto cae en saco roto, ¿no? Que también lo digo en otro relato, en otro capítulo, ¿no? Cuando hablo de que te avasallan los amigos diciéndote, vamos a... vente, que hemos descubierto esto de hacer... lo de los barcos, de hacer... No, de ir en... ¿Hoy? De cruceros. Que es que hemos descubierto que esto de los cruceros es maravilloso, ¿no? Ya hemos hecho, es que me he enterado de que hay personas que realmente hacen competencia por cuántos cruceros han realizado, ¿no? Cuántos han hecho. Que hay personas mayores que en lugar de meterse en una residencia, como ya son muy baratos los cruceros, pues la familia les ha dejado que se vayan de un crucero a otro. Cuando acaban uno, empiezan otro, y entonces siempre están más o menos cuidados. Si les pasa algo, llaman a la familia, pero les ven, ¿entendéis? O sea que, claro, pero esto es un gasto energético brutal para el planeta, ¿no? Y hay un momento en que hablo sobre todo esto, ¿no? Cómo se viaja la gente en avión, cómo se va la gente de un lado para otro. Y entonces hablo precisamente de esto. Y digo, sí, pero a mí me lo dicen en la calle y me animan. Venga, mujer, anímate, te vienes con Luis y ya verás qué viaje nos vamos a dar, tal. Y en ese momento como que no soy capaz de contradecir, ¿no? Y pienso, no, esta la tengo que coger en otro momento, porque si se lo digo a otro, ahora no me va a entender nada, va a pensar que soy la típica ecologista del chaparrón frío, del aguacero que le echa a la otra en la cabeza el agua fría, la aburrida, la tal, no va a servir de nada. Entonces hay que buscar también ese momento e intentar colarlo, ¿no? Intentar colar, aprovechar un momento. Pasa que para eso hay que estar en un estado de conciencia medioambiental, conciencia ecológica, conciencia feminista, ¿no? Hay que llevar las gafitas siempre incorporadas, ¿no? Y aprovechar momentos, ¿no? Donde puedas colar una. ¿Me explico? No vale cualquier momento.
pero sí que hay que expresarse, sí que hay que expresarse. Y sobre todo dar testimonio de vida. Yo creo que es importantísimo el testimonio vital. Por eso, de verdad, que si alguien quiere leer este libro, o alguien de vosotras o de vosotros lo va a leer, pues os vais a encontrar que me vais a decir, joder, qué cosas tan íntimas está contándome, ¿no? Me decía una amiga, yo es que siento vergüenza ajena y no me doy cuenta, pienso, ay Dios mío, que me estoy metiendo en su vida, y si no me doy cuenta que es que tú me la quieres contar. Y digo, pues claro, porque digamos que he perdido la vergüenza. Perdido la vergüenza porque creo que lo que me pasa es muy interesante para promover conciencia, para revolcar. Y entonces me arriesgo, sí, pero creo que es interesante, que es necesario, es la única vía, es la única vía, dar testimonio valiente. Entiendo, o inconsciente, no sé qué soy, pero dar testimonio. Y en cuanto a la otra pregunta que me hacías, pues es muy complicado cómo se pueden utilizar los tiempos, ¿no? De otra manera, me decías, cómo se puede desarrollar otro tipo de vida diferente a la que desarrollamos en estos momentos. Entonces te diría que buscaras, hay muchas sociedades cooperativas, hay que viven en cooperación, ¿no? Y hay muchos textos al respecto. Pero, por ejemplo, yo aquí recojo uno, pero pasa que justamente este es larguito, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que dice, queremos que el actual modelo decrezca para ganar tiempo hasta que llegue el colapso. Mientras tanto, tenemos que trabajar para que más gente despierte y se dé cuenta de que este sistema no va a ser capaz de mantenerlos. Sería ideal que distintas alternativas ya estuvieran funcionando para demostrar, no solo en la teoría, sino también en la práctica, que existen numerosas alternativas a un modelo capitalista, como las localidades en transición. Para estar preparados para cuando llegue el colapso energético, debemos decrecer durante 20 o 30 años construyendo la alternativa que necesitamos. 20 o 30 años, no hay tiempo. O sea, este colapso llega en muy poco, mucho antes de 20 o 30 años. Bueno, punto. El gran trabajo ahora es hacerle entender al común de la gente esta gran idea. El sistema no podrá proveerte en el futuro. Hay que aprender habilidades y conocimientos, aprender a cooperar y entender lo gratificante que es formar parte de una revolución que emerge desde abajo, desde la persona, desde la tribu, desde el grupo pequeño, ¿no? Todo pasa por crear una vida simple. Esto implica niveles de consumo de recursos muy bajos, niveles de autosuficiencia muy elevados a nivel local, economía local, autogestión local y producción en función de las necesidades, no de los beneficios. Estos elementos no son discutibles. Punto. En el contexto de un colapso estaríamos prácticamente sin energía. No habría combustibles líquidos. Punto. Tampoco sería posible en un mundo postpetróleo usar las renovables como alternativa sin reducir el consumo. ¿Vale? Estamos hablando de situaciones muy diferentes a las que hay en este momento. De ninguna manera creemos en el uso de la fuerza. Tenemos que enfrentarnos al cese de la producción, a que se terminen las vacaciones en Bali, a reducir los recursos caros al mínimo. También tendremos que convencer a la gente, incluidos los propietarios, de que hay que decrecer. Debemos construir las alternativas sobre los modelos que mejor se adapten a cada realidad. Tenemos que tener en cuenta la consistente sabiduría de las tradiciones, la historia y el tipo de personas que la desarrollan. Cada vez que rechazamos el sistema convencional, hacemos las cosas a nuestra manera y tomamos las decisiones a nivel local. Estamos dentro del modelo
alternativo. Incluso si las cosas se ponen muy mal, mientras estas alternativas sigan existiendo, hay una posibilidad de construir una vida sensata. Tenemos que recordar que normalmente las cosas más interesantes y sorprendentes no pasan en los países ricos, suceden en pequeños pueblos de Sudáfrica, de la India y en África. Punto, 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 punto. ¿Me sigue? O sea, me he explicado un poquito. Es decir, hay que... y yo te diría, no lo busques desde ti sola. Busca esas posibilidades, esas alternativas a la sociedad actual, búscala en grupo. Búscala en asociaciones, en pequeñas asociaciones. Cuanto más pequeñas, incluso a veces mejor, aunque para que vaya creciendo la idea desde abajo. Y luego ya se irá agrandando, ¿no? Y tú darás ejemplo de cómo quieres vivir y otros se irán adhiriendo a ti, porque a ti o a ese pequeño grupo, porque verán que las cosas pueden funcionar de otra manera. Entiendo que es así, cómo se podría cambiar. ¿Hay tiempo? No lo sé. No quiero ser negativa, pero esa es la realidad. ¿Hay tiempo? No lo sé, pero hay que intentarlo. De no hacerlo, sí que el colapso está ahí, esperándonos detrás de la puerta. El colapso de esta civilización espera. Entonces, creamos otra civilización desde la igualdad, desde la equidad, desde la empatía, hacia nuestros propios congéneres y hacia otras especies y hacia la Tierra en su conjunto, porque lo digo en el libro, ¿por qué llamamos a este planeta Tierra? Yo hablo de otro proyecto, ¿no? Donde trabajé en secundaria, un proyecto que era otras tierras más allá de la Tierra. Hay muchas tierras en el sistema solar, hay otras tierras, ¿por qué la nuestra es la única? No. Pero sin embargo, de todo lo que hasta ahora por lo menos conocemos, sí que la Tierra, nuestro planeta, tiene vida. Y de las demás, todavía no hemos llegado a conocerla. Es posible que la haya habido, como en Marte, ¿vale? Pero se ha agotado. Pero en la nuestra no. Pues llamemos a la Tierra de otra manera. Porque nuestra Tierra no es solo un ser inerte, que va, es un ser vivo. El planeta tiene que llamarse de otra manera para que entendamos que estamos destruyendo vida, no tierra. ¿Me explico? Y por eso hay alguien que dice, ¿Gaia? Pues lo dejamos ahí, ¿no? Pero esta es un poco la idea. Es que todo parte de concepciones, todo parte de interpretar de lo que formamos parte, darle otra interpretación. La interpretación patriarcal es tóxica, es destructiva y se ve. Ya tenemos, estamos rodeados de toxicidad y de destrucción. Me parecía que levantaran algo. Bueno, pois eso, moitas gracias. Se alguén quere o libro, pois aí está. Gracias de novo por isto. Gracias. Esperamos te para o seguinte. Anuncio ya un cuento ecofeminista, Lobo, perros de caza abandonados. Sí, falta muy poquito, unos cuantos dibujos y unos cuantos textos científicos que dialoguen con la parte del cuento. Sí, yo si quieres te lo puedo enviar, por ejemplo, pero lo puedes conseguir a través de la editorial. Por ejemplo, Beatriz y la Loba es de Bodón Ediciones y Espejo Lobo lo puedes conseguir desde el Tenderete, por ejemplo, de Libros en Acción. Y Bajo el dominio del río Negro, que gusta muchísimo, es mi primer libro, pero
pero es que el otro día todavía me decían, Dios, a mí el que más me gusta ese es de una editorial catalana. Carena, Ediciones Carena. Y no, está en castellano, pero es de una editorial, bueno, en realidad los editores son de Jaén, como ya sabéis, estas cosas en Cataluña pasan, ¿no? Pero ellos viven en Cataluña y entonces está en Barcelona. Carena Ediciones. De todas maneras, creo que, bueno, en este libro también lo pongo, porque también recojo en este libro textos que son míos de otros libros, pero que encajan perfectamente en el discurso donde yo voy analizándome y cómo me voy completando, ¿no? Cómo voy transformándome a lo largo de la vida, ¿no? Porque yo he matado animales, he matado animales sin piedad, he extirpado testículos sin piedad, porque estaba haciendo también veterinaria y mi familia eran marraneros, cochineros, y entonces castraban a los cerdos para trasladarlos a otros, o para tenerlos en el cebadero sin pelearse, ¿no? Y yo, para querer ser como los hombres de mi familia, pues dejadme sola, ¿no? Entonces también yo cortaba testículos sin piedad y sin compasión y sin anestesia cuando era joven, porque así se hacía antes, ¿no? De manera que, y todo eso, eso es lo interesante también de este libro, es ver cómo tu identidad va pasando de ser una identidad relacional, o sea, de una identidad que busca la individualización como hacen los machos, que yo quería ser muy hombre, si los hombres hacen cestos de mimbre, porque en mi pueblo no lo hacían las mujeres, yo también. Que los hombres pescaban, yo también. Cazar, mira, eso no. Pero sí que he manejado alguna vez la pistola para el tiro a un disco en el campo y tal, ¿no? Si los hombres cortaban testículos, yo la primera. Y como eran familiares, pues me dejaban y bueno, pues yo orgullosísima, ¿no? Y cómo se ve esa evolución, ¿no? Como ser humano, conforme vas teniendo una conciencia ecológica, medioambiental, feminista, etcétera, etcétera, ¿no? Todo va transformándote, pero con las orejas, con todos los sentidos en estado de alerta. Claro, vivencias y el subtítulo es Vivencias y pensamientos en diálogo transformador. De hecho, la portada es esta, es adentrándome, esta soy yo, adentrándome en un bosque imaginario, virtual y tal, ¿no? Aunque sale de una foto de yo adentrándome en mi carballeda, de la carballeda zamorana. Pero cuando lo empecé a pensar, yo pensaba, una concha de gasterópodo, ¿no? Cortada por la mitad donde se viera la estructura de crecimiento en espiral, que es un método pedagógico en didáctica, es el método de aprendizaje en espiral, ¿no? Que trabaja sobre los mismos temas, pero cada vez desde una perspectiva distinta conforme vas adquiriendo más conocimientos, ¿no? Y la espiral va creciendo y la concha va haciéndose más grande, más potente, ¿no? Esa fue la portada que yo vi en un primer momento y me gustaba mucho y me sigue gustando como idea. El crecimiento en espiral conforme vas desarrollándote a lo largo de la vida y te hace ir cambiando la perspectiva, ¿no? Y vas creciendo, vas resignificándote como ser humano. Así que, bueno, pero luego dije, no, porque yo no soy marina, o sea, hay más gasterópodos, sobre todo marinos, eso recuerda más y mi relación, mi vínculo emocional estaba en relación con la carballeda zamorana, ¿no? Entonces dije, vamos a no liarlo más. Pero me gusta contarlo y gracias por decirlo.